Que la gracia del Señor Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, el tema que yo les quiero comentar o hablar es acerca de la constitución de la iglesia, la que Cristo fundó, la que Cristo edificó. Allá en Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo fundó una sola iglesia y dejó como representante de esa iglesia a Pedro. A Pedro le dio poder. Le dijo: lo que ates en el cielo, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y también dijo que a esa iglesia que él edificó, también dijo que ni las puertas del infierno podrán destruirla. Por eso es que la iglesia tiene 2000 años y no ha podido ser destruida. Además, nuestro Señor Jesucristo nos dijo, allá en Mateo capítulo 28, versículo 20, dijo que esa iglesia, que Él iba a estar con esa iglesia hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Quiere decir que esa iglesia no va a ser destruida jamás. Entonces vamos a hablar de la iglesia, vamos a hablar de la constitución de la iglesia, cómo está constituida esa iglesia, la jerarquía de esa iglesia, la estructura de esa iglesia, la que Cristo fundó. Iglesia significa asamblea, y la primera asamblea o iglesia que Cristo fundó, que Cristo formó, la formó en sus discípulos, en los que Él llamó, en los que Él quiso, que fueron sus 12 apóstoles. Los llamó ¿para qué? Para enseñarles, para luego mandarlos ¿a qué? A predicar, a evangelizar, a llevar su palabra a todo el mundo. Y le dio poderes a ellos. Le dio poderes de curar enfermos, de expulsar demonios, de perdonar pecados y de resucitar muertos. Todos esos poderes. Y también le dio la orden de anunciar el evangelio, de llevar la misión a todo el mundo, a toda criatura, de evangelizar, como nos lo hablan allá en Mateo capítulo 28, versículo 19, cuando dijo: id por todo el mundo y haced discípulos, en el nombre bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir mis mandatos, porque yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esa iglesia que Jesucristo fundó, que Jesucristo edificó en los 12 apóstoles, a esa iglesia, cuando empezaron a incorporarse a esa iglesia, cuando esa iglesia empezó a edificarse, como nos lo nombra ya en Hechos capítulo 2, versículo 47, que dice que esa iglesia que Jesucristo fundó, cada día le añadía más a la iglesia, aquella iglesia de la cual nos salva, Entonces, por eso es que la iglesia es importante. Por eso es que la iglesia, si nosotros no estamos en esa iglesia que Cristo fundó, donde tiene como representante a Pedro, nosotros no vamos a obtener la salvación. Porque dicen, en Hechos de los Apóstoles dicen que a través de esa iglesia es que nosotros nos salvamos. ¿Por qué? Porque esa iglesia la conformaban sus apóstoles, que fueron los que anunciaron el evangelio. Gracias a ellos nosotros conocimos a Jesucristo. Gracias a ellos nosotros conocimos la salvación, la
el perdón de los pecados, la vida eterna, el reino de Dios. Todo eso lo vamos a lograr gracias a esa iglesia que fue la que nos orientó, que fue la que nos enseñó, que nos dio a conocer a Jesucristo. Entonces esa iglesia está constituida por una asamblea, y esa asamblea está constituida por los 12 apóstoles. A esa iglesia que Cristo fundó, que está formada por todos los fieles, aquellos que se bautizaron y a través del bautismo se hicieron cristianos, se incorporaron a la iglesia de Cristo, empezaron a pertenecer a la iglesia de Cristo y se hicieron hijos de Dios. Esos fieles, que es la comunidad, que es el pueblo de Dios, a esos fieles, esto es lo que nosotros llamamos la iglesia. Y dice Pablo que esa iglesia está conformada por una cabeza, que es Cristo, por el cuerpo, que es la iglesia de Cristo, y por los miembros de ese cuerpo, que somos cada uno de nosotros que formamos la iglesia. Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia, el cuerpo de Cristo es la iglesia, y cada miembro de su cuerpo somos cada uno de nosotros que formamos esa iglesia. Entonces, ya viendo esta estructura, como Pablo nos lo relata ya en 1 Corintios capítulo 12, del versículo 12 hasta el 22, para aquellos que lo quieran leer, que nos habla acerca de cómo es esa estructura. Así fue que el magisterio de la iglesia o la iglesia la constituyó, donde primero está lo que llaman la jerarquía de la iglesia, ¿cierto? Que está formada por el clero, o lo que nosotros también llamamos el orden sacerdotal, ¿cierto? Esa jerarquía está formada por el clero o orden sacerdotal, que la función de ello es santificar, enseñar. La función de ellos es primero que enseñar, y a través de su enseñanza y a través de creer en la palabra de Dios, creer en Jesucristo, entonces nosotros nos santificamos, y después de santificarnos nosotros empezamos a gobernar. Empezamos a gobernar ¿quién? A gobernar en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestro alrededor, ¿sí? Llevando también la palabra de Dios. También ese clero, esa jerarquía de la iglesia está formada por 3 niveles, ¿sí? 3 niveles. Esos 3 niveles que trae la jerarquía de la iglesia está formada primero por lo llamamos nosotros el colegio episcopal, que está formado por todos los obispos. El colegio episcopal está formado por todos los obispos, y entre esos está el principal obispo, que está en Roma, que es el Papa, que es el Santo Papa, que se llama Francisco, el Papa Francisco. El primer obispo de Roma, el primer que formó esta jerarquía, fue Pedro. Pedro fue el primer papa, y después de ahí empezaron a surgir más papas, hasta que llegamos al papa número 266, hasta que llegamos al papa 266, que es el Papa Francisco. Entonces, en el episcopado o colegio episcopal tenemos como principal al Papa. Luego tenemos a los obispos, y los obispos son los que están reemplazando ¿a quién? A los apóstoles. Los obispos están reemplazando ¿a quién? A los apóstoles, como nos lo relata por ejemplo en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1, donde dice
que la iglesia había nombrado ¿qué? Obispos, ¿sí?